Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué significa bienaventurado en el contexto del Salmo 1? Bienaventurado significa feliz o bendecido. En este contexto, no se trata solo de felicidad emocional o momentánea, sino de una profunda satisfacción espiritual que proviene de vivir en obediencia a Dios. Es una declaración sobre el estado del ser humano que escoge seguir los caminos de Dios en lugar de los del pecado. ¿Qué representa el consejo de malos, el camino de pecadores y la silla de escarnecedores? Estas expresiones muestran una progresión en el alejamiento de Dios. Consejo de malos, escuchar ideas o filosofías contrarias a Dios. Camino de pecadores, adoptar un estilo de vida que practica el pecado. Silla de escarnecedores, identificarse con quienes se burlan abiertamente de Dios. Es un llamado a no seguir el patrón del mundo, sino vivir en santidad. ¿Qué significa en la ley de Jehová está su delicia? Esto indica que la persona justa ama profundamente la palabra de Dios. No la ve como una carga, sino como una fuente de gozo, sabiduría y guía. El deleite implica una relación viva con las Escrituras, una pasión por conocer a Dios más íntimamente a través de su palabra. ¿Por qué es importante meditar de día y de noche en la ley de Dios? La meditación constante fortalece el carácter. Proporciona dirección en decisiones diarias. Protege de caer en tentaciones. Significa vivir una vida centrada en Dios, no solo una religión de domingo. No es una repetición vacía, sino un diálogo continuo con la verdad divina. ¿Qué simboliza el árbol plantado junto a corrientes de aguas? Es una metáfora del creyente fiel. Corrientes de agua representan la fuente inagotable de vida espiritual, la palabra y el espíritu. Fruto en su tiempo, habla de productividad espiritual a su debido momento. Hoja que no cae, simboliza estabilidad, resistencia y salud espiritual. Todo lo que hace, prosperará, implica bendición, aunque no siempre material, sí en un sentido eterno y pleno. ¿Quiénes son los malos en el versículo 4 y qué significa que son como tamo que arrebata el viento? Los malos son aquellos que rechazan a Dios y su palabra. El tamo, la cáscara vacía del grano, representa algo ligero, inútil y sin sustancia. El viento los arrastra fácilmente, simbolizando su inestabilidad, falta de raíces y destino trágico. Es un contraste con el árbol firme del justo. ¿Qué significa que no se levantarán los malos en el juicio? Significa que no podrán sostenerse delante de Dios cuando sean juzgados. Serán hallados culpables y no podrán justificar sus vidas. No tendrán parte con el pueblo de Dios. El juicio es definitivo y los separará eternamente de los justos. ¿Qué implica que Jehová conoce el camino de los justos? Dios no solo observa, sino que aprueba, protege y guía el camino de los que le son fieles. Es una relación íntima. La palabra conoce implica cuidado constante y aprobación divina. En contraste, la senda de los malos perecerá, mostrando el destino inevitable de aquellos que viven alejados de Dios. ¿Cuál es el mensaje central del Salmo 1? El Salmo 1 presenta dos caminos. El camino del justo, que vive conforme a la palabra de Dios, y es bendecido. El camino del impío, que rechaza a Dios y termina en perdición. Es una invitación a escoger la vida, a vivir conforme al consejo de Dios y no del mundo. ¿Cómo aplicar este salmo en la vida diaria? Respuesta práctica. Examina tus influencias, a quién estás escuchando. Haz de la Biblia tu alimento diario. Sé intencional en meditar la palabra, no solo leerla. Busca frutos espirituales, no solo logros humanos. Recuerda que la verdadera prosperidad es vivir en la voluntad de Dios. El Salmo 1 funciona como puerta de entrada al libro de los Salmos. Desde el inicio plantea una elección fundamental: vivir conforme al propósito de Dios o seguir el camino del mundo. Es un llamado directo a considerar dónde estamos parados espiritualmente y hacia dónde nos dirigimos.
Este salmo no solo resalta las bendiciones del justo, sino también el juicio inminente sobre los impíos. Su propósito es claro: motivarnos a deleitarnos en la palabra de Dios y apartarnos del pecado. Exposición por versículos verso por verso. Versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Comentario. La felicidad verdadera no está en lo material sino en la pureza del corazón. Hay una progresión del pecado: primero se escucha consejo, luego se participa camino, y finalmente se apoya silla. Rechazar el mal desde el inicio evita caer en cadenas más profundas. Aplicación. ¿A quién estás escuchando? ¿A qué camino te estás acostumbrando? Examina tus influencias diarias, redes sociales, amistades, conversaciones, etc. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Comentario. La clave del justo no es solo evitar el mal, sino amar profundamente la palabra de Dios. Meditar implica reflexionar con intención, no solo leer superficialmente. De día y de noche sugiere una vida donde la palabra es guía constante, no ocasional. Aplicación. ¿Tienes hambre espiritual? ¿Cómo puedes desarrollar una rutina de meditación bíblica? Anota y reflexiona sobre un versículo diario. Háblalo con otros. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Comentario. Un árbol sano y fructífero representa la vida del creyente que se nutre de Dios. El fruto llega en su tiempo, lo cual habla de proceso y paciencia. La prosperidad aquí es más espiritual que material, es una vida estable, fructífera y con propósito. Aplicación. ¿Qué fruto espiritual estás dando? ¿Paciencia, amor, dominio propio? No te frustres si no ves resultados inmediatos: Dios trabaja en estaciones. Versículos 4 y 5. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Comentario. El tamo es la cáscara sin valor del grano, ligero, inútil, arrastrado por el viento. En contraste con el árbol firme, el impío no tiene raíces ni estabilidad espiritual. El juicio final revela la separación definitiva entre justos e impíos. Aplicación. ¿Tu vida tiene peso eterno o estás persiguiendo cosas sin valor? Reflexiona en cómo tus decisiones impactan tu eternidad. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Comentario. Conocer en hebreo significa aprobar, cuidar, acompañar. Dios se involucra activamente en la vida del justo, pero el fin del mal es destrucción. El salmo termina con una fuerte advertencia: escoge bien el camino que tomas. Aplicación. ¿Estás caminando con Dios o solo creyendo en Él desde lejos? Examina el rumbo de tu vida, ¿lo aprueba Dios? Aplicación general de la lección. El justo evita el pecado y abraza la palabra. El impío vive según sus propios deseos y se desvía. Hay dos caminos: uno lleva a la vida, el otro a la ruina. La verdadera prosperidad es vivir conforme al plan de Dios, no acumular riquezas. La fidelidad diaria es más poderosa que los grandes actos ocasionales. Dinámica o reflexión grupal. Dinámica: los dos caminos. Divide una hoja en dos columnas: justo y impío. Escribe características, actitudes, hábitos, frutos de cada uno. Reflexiona en qué columna estás actuando más. Haz un compromiso personal por escrito: ¿qué cambiarás hoy? Oración final. Señor, gracias por mostrarnos el camino del justo. Danos hambre por tu palabra, y ayúdanos a alejarnos del consejo de los malos. Haznos como árboles firmes, fructíferos, y arraigados en tu verdad. Queremos ser conocidos por ti, prosperar en tu voluntad, y vivir en comunión contigo todos los días. Amén.